Hola, me complace nuevamente darle la bienvenida a su programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, la propuesta televisiva que promueve la difusión del conocimiento en la República Dominicana y que este domingo va a presentar lo esencial sobre la vida y obra de Juan Bosch, este gran humanista, político, historiador, cuentista, educador y fundador de dos de los partidos políticos más importantes de la historia contemporánea de la República Dominicana. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, fundado en 1939, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fundado en el año 1973. Juan Emilio Bosch Gaviño nació el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega, donde cursó sus primeros estudios, terminando tan solo el tercer grado del nivel medio. Posteriormente, durante su juventud, vive en Santo Domingo y tiene la oportunidad de viajar a España, Venezuela y la isla del Caribe. Ya para la década de 1930 publica su primer libro de cuentos, Camino Real, el ensayo Indios y su novela La Mañosa, de la cual vamos a hablar más adelante en este programa. Sin lugar a dudas que la vida y obra de Juan Bosch es admirable y sorprendente. Y vamos a dar una mirada sobre ella hablando sobre su infancia, la formación, su vida en el exilio, la formación del PRD y del PLD, y también de Bosch como escritor, novelista, cuentista, historiador. Todo esto lo haremos en una conversación amena con quien fuera su asistente personal y primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, el doctor Diomedes Núñez Polanco, cuando regresemos de la pausa. No te muevas, estás viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Lo esencial sobre la vida y obra de Juan Bosch, un tema fascinante. Y no podíamos tener a una persona más idónea para tratar este tema que quien fuera su asistente personal y actualmente primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. El doctor Diomedes Núñez Polanco está con nosotros y con él vamos a hacer esta panorámica sobre la vida de este gran humanista, el profesor Juan Bosch. Don Diomedes, bienvenido a su programa, Lo Esencial con Alexis Fradera. La vida de Bosch, fascinante, ¿no? Así es. Amplia, muchos años de historia. Pero vamos a iniciar hablando un poco de su niñez y de esa formación que él tuvo inicialmente. Bueno, él nace en La Vega, en la ciudad de La Vega. Mucha gente cree que nació en Río Verde. Se dice que fue en Río Verde. No, nace en la ciudad. En la ciudad de La Vega. Incluso hay un lugar hoy calle Juan Bosch, avenida Juan Bosch, en La Vega. Y se llamó antes, tuvo otros nombres, entre ellos Independencia, calle Independencia. Y ahí hay una tarja que dice, aquí nació Juan Bosch. En el año, sí, claro, no en la casa original, sino un edificio que se construyó después. Entonces, nace en La Vega el 9 de junio de 1909. El 30 de junio. 30 de junio. El 30 de junio, sí, de 1909. 1909, sí. Sí. Entonces, bueno, y entonces tuvo una vida de mucho amor, ¿no? Con su padre español, don José Bosch Subirats, y su madre puertorriqueña, doña Ángela Gaviño. Sí. Entonces, en ese ambiente, bueno, en las vacaciones se iba a Río Verde. De ahí viene el pensar que había nacido en Río Verde. Sí, iba a Río Verde y también a la finca. Río Verde es una comunidad muy bonita, ¿no? Cerca de Santo Cerro. Cerca de Santo Cerro, sí, está entre Moca, entre La Vega y Moca. Así es. Sí, entonces, y también iba a la finca San Francisco, que era también una de su abuelo, Juan Gaviño, que estaba cerca de Santo Cerro, frente a Santo Cerro. De su abuelo materno. Su abuelo materno, Right. Sí. Don Juan Gaviño. Por cierto, un abuelo, quizá la persona que más influyó en Juan Bosch, porque era un hombre muy culto, con mucho carácter, tenía muchos libros en su casa, tenía una pequeña biblioteca, pero de libros muy importantes. Pero también su padre, don José Bosch, o Pepe Bosch, como lo llamaban, era también un gran lector, recibía revistas españolas. O sea, ahí vienen los orígenes de esa vocación. Sí. De niño leía la Biblia, leía el Quijote, es decir, que tuvo ese ambiente. Pero además, importante, su padre estaba relacionado con los exiliados, inmigrantes de diversos, de cubanos,
italianos, españoles, de varias partes del mundo. Y entonces, gente culta, ¿no? Entonces se reunían, había una tertulia en el Parque de la Vega, en la que participaba con mucha frecuencia Federico García Godoy. Wow. Siendo él un muchacho, ¿eh? Siendo un niño, entonces él iba con su padre, acompañando a su padre a esa tertulia, y claro que todo ese ambiente, imagínate, Federico García Godoy, gran intelectual, había nacido en Cuba, pero aquí se hizo dominicano, y luchó, un gran patriota, ¿no? Federico García Godoy. Y entonces Bosch asistía a esas tertulias y claro que ese ambiente iba a influir en ese muchacho. Es decir, que ese es el Bosch que se fue perfilando. Y en el plano social también, aparte de que tuvo un ambiente educativo y cultural bastante favorable, ¿no? Ese ambiente. Además de eso, Bosch en esos años, todo eso lo favoreció, que el muchacho fue... bueno, en el aspecto social, su padre tenía un almacén en La Vega, en el que compraba y vendía frutos, y entonces él asistía, él iba, siendo un niño, iba al negocio de su padre, claro, y ahí fue determinante para su sensibilidad, porque después ahí él veía a los campesinos, la gente pobre. En ese contacto, ¿no? En ese contacto con la gente pobre y el pueblo, que fundamentalmente era una zona, un país rural, es decir, un 80-70% de campesinos, rural, y pudo darse cuenta de la pobreza del dominicano, el dolor de los niños, la pobreza y la inteligencia del dominicano y sobre todo del campesino, ¿no? Entonces dice que vio que él conoció a Sócrates, el gran filósofo griego, a través de la sabiduría del campesino dominicano. Wow. Ahora, él vive su infancia en La Vega, pero posteriormente emigra a la capital. Sí, como yo te decía, en La Vega, Río Verde, su abuelo, pero también sus padres, su familia, se mudó también un tiempo en El Pino. El Pino eso está como quien va hacia Cotuí, El Pino, El Pino de La Vega, sí. Y por cierto, el escenario de la novela La Mañosa, todo lo que es la montaña que él presenta, lo que él narra en La Mañosa, ese escenario es en el Pino. Sí. Llega, o sea, se desarrolla en Santo Domingo, ¿no? Tuvo la oportunidad de viajar. Sí, primero estuvo en Santo Domingo, en la capital, donde siendo adolescente, porque vinieron los tiempos difíciles, ¿no? Y el económico, él tuvo que irse a la capital a trabajar. Incluso él dejó sus estudios, es decir, don Juan no terminó el bachillerato, llegó al tercero de bachillerato y por razones económicas. Entonces en La Vega viaja a la capital y trabajó en la casa Lavandero, que era de unos españoles, y ahí, en ese lugar, tuvo una gran relación entre los que trabajaban con él ahí. Estaba Manuel Corripio, el papá de Pepín. Y esa relación tan estrecha de Bosch con Pepín Corripio, y la mantuvo siempre, ¿no? Una gran amistad. Nació con su papá, es decir, que la relación que tuvieron ellos trabajando juntos en la Casa Lavandero. O sea, que logró insertarse, ¿no?, en la sociedad. Sin embargo, él no estuvo ajeno a la dictadura de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo. Le toca un tiempo de exilio. Sí, le tocó un exilio. Bueno, se fue después del exilio, pero antes de irse al exilio, en enero del 38, en el 34 cae preso, porque lo acusaron, de que él estaba en actividades conspirativas y estuvo preso. Eso, ¿era cierto? Era un hombre crítico, era un hombre, era un hombre crítico, que amaba la libertad, así como toda gente culta que se prepara, ama la libertad. Y claro, ese ambiente, en una medida. Pero también hubo algo magnificaron, ¿verdad? Magnificaron en las actividades que él pudiera haber estado vinculado. El caso que estuvo preso en Nigua, San Cristóbal, en la cárcel, en presidio político muy importante de ahí, incluso ahí se enfermó, y luego fue trasladado por gestiones de un funcionario del gobierno de la época. Estuvo en la Torre del Homenaje preso, y ahí fue que escribió la famosa criolla, la canción La Gaviota. La Gaviota. Sí, letra de él, es un canto al amor y a la libertad. Y también la música la escribió un preso que estaba también allá, Julio Gotró.
es decir, el padre de Cabito Gotró, el periodista. Él escribió la música y ese ha sido una canción que se ha eternizado. Ha quedado en la eternidad. Sí. Ahora, a vos le toca jugar un papel fundamental para la democracia de la República Dominicana. De hecho, fundó dos de los partidos más importantes de la historia contemporánea de la República Dominicana, el PRD y el PLD. Háblenos un poco de la formación de esos partidos políticos. Muy bien. Bueno, primero, sabe que entonces él, hizo muchas cosas antes de ir al exilio, en enero del 38. Él trabajó en el Listín Diario, trabajó en periódicos aquí en el país, y también fue directivo del Ateneo Dominicano, así, tuvo actividades de tipo cultural. Pero bueno, lo que pasa es que antes de fundar el PRD, también estuvo en España, es importante. Sí. Siendo un muchacho, un adolescente, a los 20 años, en 1909, en el 1929, sale para Barcelona, la tierra de sus padres. Entonces es muy importante esa etapa. Estuvo en Venezuela y después estuvo en Barcelona y también islas del Caribe que iban a impactar mucho en lo que fue su conocimiento de la historia y de la vida de estas islas. Entonces eso es importante en su vida, ¿no? Bueno, después regresa aquí en el 31, al principio de los años 30, ya Trujillo, ya estaba la dictadura de Trujillo, se había ido antes, en el 29, en la época de la gran crisis, la gran crisis económica mundial, ¿no? Del 29, y que esa crisis también se sentía allá en Venezuela, se sentía también en España, y entonces tuvo que regresar. Entonces, bueno, entonces Bosch sale del país en un momento en que Trujillo le ofreció ser diputado, o sea, a través de un amigo común. Una carnada ahí que no Sí, para que fuera diputado, y él dijo, bueno, esto es un gran problema porque ya quiere que yo, como otros intelectuales habían asumido el régimen trujillista. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con ese tema y cómo desde el exilio se forman este partido que posteriormente también... Continuamos en esta entrevista a el doctor Diomedes Núñez Polanco, quien es el primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, pero que además tuvo el privilegio de ser asistente personal de Juan Bosch. Y con él seguimos hablando sobre lo esencial de la vida y obra de este gran humanista de la República Dominicana, bueno, para Latinoamérica y el mundo. Don Diomedes, nos quedamos más o menos entrando al exilio. Sí, en enero de 1938, sale para Puerto Rico y pues ya señalé, porque ya él sabía que Trujillo quería que él formara parte de su gobierno, comprometerlo, y él no iba así. Le ofrecieron el cargo de diputado. Otros intelectuales habían participado en esa. Bueno, entonces va a Puerto Rico y claro, porque él era funcionario de la Dirección General de Estadísticas, y desde Puerto Rico escribe una carta a Trujillo donde le dice que él tuvo que irse, que él su vocación es la escritura, bueno, una carta donde plantea esas cosas, y una carta muy importante y donde señala aspectos de lo que significaba haber seguido en la República Dominicana. Pero bueno, lo importante es que en Puerto Rico ahí empieza una etapa, su etapa de exiliado, digamos, ¿no? Porque ya una vez salió ya. Entonces ahí se entra en contacto con la obra de Eugenio María de Hostos, que iba a ser determinante en su vida política, en su vida también intelectual. Y en la biblioteca Carnegie de Puerto Rico, Adolfo Hostos, hijo de Eugenio María de Hostos, están en ese momento trabajando en las obras completas, porque se cumplía el año 1939 el centenario del nacimiento de Hostos, y estaba en esos menesteres. Y él fue buscando trabajo a la biblioteca Carnegie un día y le dijeron, ¿y usted quién es? Bueno, él explica mucho. Cuando vieron, sí, dijo, yo soy Juan Bosch, y dice, pero usted Juan Bosch es el cuentista famoso que publica, y bueno, para usted sí hay trabajo. Entonces fue determinante. Y luego,
Había que, una vez estaban todas esas obras recopiladas, ¿no?, y organizadas, había que ya imprimirla, editarla, y las iba a editar en Cuba. Es así como Bosch pasa de Puerto Rico a Cuba para trabajar en la dirección ya de la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos. Y Cuba iba a significar una gran huella, un gran impacto en su vida, tanto en el plano intelectual, que solo iba a desarrollar mucho, pero en el plano político, porque ahí ya había un señor llamado Enrique Cotubanamá Enríquez, hermano de Pedro Enríquez Ureña, que le había propuesto fundar un partido, el Partido Revolucionario Dominicano, reponiendo a la tradición del que había fundado José Martí en Nueva York, el Partido Revolucionario Cubano, es decir. Entonces ahí nace el PRD. Sí, entonces Bosch lo convencieron de que él debía para encabezar el exilio dominicano, y ahí se funda en el 39 el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ¿no?, que jugó un rol muy importante en el exilio, e incluso fue de lo que participó en lo que fue la expedición de Cayo Confite, que Bosch fue de los directivos de esa expedición, junto con Juan Rodríguez, Jiménez Grullón, Miolán, un grupo de dominicanos. Y entonces ellos jugaron un gran papel, es decir, el PRD comenzó a organizarse. Bosch, además de luchar contra la dictadura de Trujillo, también estaba luchando contra otras dictaduras, ¿no? Así es. Incluso en un momento también Cuba, hubo una dictadura en Cuba de Batista, y él enfrentó esa dictadura, tuvo que irse también al exilio. Don Juan fue exiliado de varios gobiernos, Fue exiliado de Trujillo, exiliado de Batista, y exiliado también de Somoza, porque lo persiguió hasta en Costa Rica, Somoza, eso se ha dicho Chile. poco. Sí, de 3 dictaduras fue exiliado. Bueno, y fruto de todos esos procesos se convierte en presidente de la República. Así es, entonces... Y promulga una constitución que ha sido legendaria en la República Dominicana, la Constitución del 63. Una de las grandes constituciones del país. El tema educativo tenía mucho peso en esa constitución. Entonces mira, así es, muy, muy importante. Pero entonces señalarte que luego, ya en 1961, el ajusticiamiento de Trujillo, entonces Bosch regresa al país, ¿no? Y ya sabemos lo que significó ese regreso, un gran reencuentro con su pueblo. Yo diría que hubo un amor a primera vista entre Juan Bosch y el pueblo dominicano, así. Y sobre todo porque vino a darle categoría, ¿no?, la categoría que el pueblo merecía, así, un pueblo que siempre fue espectador del drama nacional con el Trujillato. Bosch lo sitúa como actor de ese proceso, ¿no? Esa es la grandeza que tiene Bosch en eso. Y por eso, en meses prácticamente, se llegó en octubre de 61 del exilio, y ya en el 20 de diciembre de 1962 ya era presidente de la República. Así que en un año increíble, una carrera maratónica. Ya era presidente de la República. Quiere decir que el trabajo, su campaña política, esa comunicación a través de la radio fue fundamental en la Tribuna Democrática en esa ocasión, en esa etapa. Y entonces su gobierno, y él tenía muy claro lo que iba a hacer por este país. El hecho de que gana las elecciones el 20 de diciembre, ya 3 días después, ya está saliendo para Europa, vía Estados Unidos, para hacer los convenios, los contactos que iban a servir para que este país se desarrollara, las presas de Valdesia, Tavera, todo el tema económico, ¿no? Pero un aspecto de su gobierno clave, el 27 de febrero del 63 se juramenta con un acto con muchos delegados internacionales, invitados, y ese gobierno que duró 7 meses se caracterizó por esa constitución, la constitución de la más moderna de América Latina, porque... Todavía al día de hoy. Todavía al día de hoy, sí, porque fue una constitución que se hizo a partir de la experiencia que él había tenido, Bosch, en Cuba, porque él participó en la constitución del 40 en Cuba, pero además se usó ahí también, se fueron de la constitución de la República de Weimar en Alemania, una gran constitución liberal, la constitución argentina, la chilena, la costarricense, y sobre todo la constitución mexicana de Querétaro. Wow. Sí, una gran experiencia. De Querétaro, que eran constituciones liberales y sociales, y eso se aplicó, todo eso, lo esencial, en la de 63. Pues muy bien, entonces la Constitución de 63 tenía en el plano educativo
había muchos aspectos en el tema del desarrollo, incluso el tema haitiano, el tema de la frontera, estaba planteado en la Constitución de 63, sí. Pues no vamos a entrar en esos detalles por el tema del tiempo, claro. Pero de manera especial la educación tenía en el programa de gobierno de Bosch y incluso aspectos incluidos en la Constitución, para que no hubiera ningún tipo de duda, como eso de erradicar definitivamente el analfabetismo. O sea, está con el tema de la enseñanza, ¿no? Que ella aprende contigo, que es un proyecto del presidente Medina muy impactante. Entonces, todo eso, la raíz de todo eso está en el gobierno del 63. Entonces, el apoyo al magisterio, la preparación de los maestros, esto de traer maestros españoles de Costa Rica, de países, para que pudieran enseñar aquí la lengua española de manera más correcta. Y el tema de la educación técnico-vocacional también, que está muy en boga en estos días en el mundo, pero eso ya estaba planteado ahí, con la creación de las escuelas vocacionales, ¿no? Así, estaban aquí las maquinarias, pero con el golpe de Estado todo quedó en el suelo. Luego se crearon con esas maquinarias, esos equipos, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, que el origen está ahí, en esas, que han sido muy útiles, muy importantes. Educativo. Y una cantidad enorme de becas. Muchachos que se fueron de escasos recursos de los pueblos, se fueron a Francia, se fueron a México, a Brasil, a Puerto Rico, a muchos países. Entonces, en ese momento se formaron, Alexis, incluso, yo diría que el personal humano, los recursos humanos de este país, en términos ya de preparación, que iban a ser determinantes en el desarrollo de lo que es este país, después en los años que siguieron. Increíble, todo a partir de ese gobierno. Bueno, finalmente, don Diomedes, quisiera aprovechar, él no solamente funda el PRD, sino que posteriormente también funda el Partido de... En 1973... Brevemente, ya para terminar el programa, háblenos un poco de ese proceso. ¿Cómo funda el PLD y cuál fue su visión al crearlo? Bueno, sí, así es. Él, con el golpe de Estado y ante la inercia del PRD, él comenzó a dudar, porque el PRD fue un gran partido para la lucha por la libertad, es decir, contra el trujillato, pero ya en el tema de la democracia, para impulsar el desarrollo del país, ya las cosas se complicó por los problemas del partido. Y también un momento en que se vio que el PRD jugó roles importantes en la guerra de abril, es decir, en el retorno de Bosch y de la Constitución de 63 en el año 65, la revuelta del 65, por cierto, se cumplen 50 años en el mes de abril, así que un honor, un homenaje, ¿verdad? A todos los que lucharon por la Constitución y por la soberanía que fue mancillada en el 65 con la intervención extranjera de abril. Pues bien, entonces se dio cuenta vos que el PRD fue muy bueno para la lucha por la libertad, y construir la democracia, es decir, lograr acabar con la dictadura, pero no para el proceso de transformación del pueblo dominicano, es decir, como partido moderno. Y se dio cuenta, es decir, intentó, después de la guerra de abril estuvo en Europa, escribió una serie de obras fundamentales para formar la conciencia nacional, varias obras importantes, y organizar el PRD, pero fue imposible. Y por eso en el 18 de noviembre de 1973 renuncia al PRD y funda en el mismo año, pero en el 15 de diciembre del 73, el PLD, el Partido de la Dominicana, como un partido que estaba llamado a hacer grandes cosas en la vida dominicana, de hacer modelos de organización, de disciplina y todo eso. Y de eso se trata, ¿no? En cuanto al PLD, si fuera, digamos, la negación de lo que eran los otros partidos tradicionales en la vida dominicana. Muy bien. Bueno, nos va a quedar pendiente el Bosch escritor para un próximo programa. Evidentemente hay mucho de qué hablar de él como cuentista, como novelista, como historiador. Así es. Vamos a tener un próximo programa porque es un tema, no era fundamental para eso. Agradecer a usted, ¿no?, que haya sacado de su tiempo para participar de este programa y transmitir esos conocimientos que usted tiene. Yo sé que tiene mucha experiencia, digamos, única. Decir que don Diomedes también es director de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pedro Enrique Ureña, donde hace un trabajo tremendo en favor de la educación en la República Dominicana. Don Diomedes, gracias nuevamente y ojalá que pueda sacar tiempo para otro programa más adelante. Pues gracias a ti por invitarme. Un placer. Señores, muchas gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros en este programa Lo Esencial con Alexis Fradera, y nos vamos a ver de nuevo el próximo domingo, donde vamos a presentar
otro tema, igual que este, sumamente interesante y gratificante para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.